Imagina esto. Pasas toda la vida intentando encajar. Modelas tu forma de hablar, tu vestimenta, tus elecciones. Todo en busca de aprobación. Te doblas ante expectativas que ni siquiera son tuyas y poco a poco te alejas de quien realmente eres. Temes ser juzgado. Buscas validación en miradas que cambian con cada estación y te aferras a la idea de que tu valor depende de cómo el mundo te percibe. Pero, ¿y si todo lo que te enseñaron sobre preocuparte demasiado fuera en realidad lo que te impide vivir? ¿Y si la clave para la confianza, para la libertad e incluso para el éxito no estuviera en el control, sino precisamente en soltar el control? Michel de Montaigne, pensador del siglo XVI, exploró profundamente esta paradoja. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en guerras, él se retiraba a una torre silenciosa, no para huir, sino para observar el alma humana. Sus ensayos no buscaban adoctrinar, sino liberar. Y su filosofía, lejos de ser abstracta, es una brújula para quienes desean vivir con ligereza, autenticidad y paz interior. Montaigne desafió lo que entendemos por éxito, cuestionó la necesidad de agradar y señaló un camino de serenidad, el desapego. En este video, recorreremos ese camino. Examinaremos la ansiedad por agradar, el miedo a fracasar y la adicción al control. Y con Montaigne como guía, descubriremos qué sucede cuando simplemente dejas de preocuparte por aquello que nunca importó de verdad. Desde pequeños nos enseñan a creer que si lo controlamos todo, estaremos seguros. Seguros del error, del juicio, del fracaso, como si la vida fuera una ecuación exacta y bastara con esfuerzo, planificación y preocupación para mantener todo en orden. Pero Montaigne, observando la condición humana con ojos serenos y sin ilusiones, vio algo que pocos tienen el valor de admitir. El control es, la mayoría de las veces, una fantasía. Vivimos en un intento constante de dominar lo incontrolable, lo que piensan los demás, lo que puede suceder, cómo seremos percibidos. Y en ese esfuerzo hercúleo, gastamos nuestra energía más vital, la que podría estar dedicada a la creación, a la presencia, al amor. Montaigne casi murió en un accidente a caballo y esa experiencia lo confrontó con la fragilidad absoluta de la vida. Entendió que ninguna planificación, ninguna precaución, ninguna preocupación obsesiva lo habría salvado de aquel azar. Y paradójicamente, fue en ese momento cuando algo se iluminó en su alma: vivir no es controlar. Vivir es aceptar el flujo. Él escribió: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Esta frase simple desarma toda una mentalidad moderna. ¿Cuántas angustias cargas por escenarios que jamás se materializaron? ¿Cuántas noches perdiste intentando prever el futuro o corregir el pasado? ¿Cuántos diálogos ensayaste mentalmente esperando controlar reacciones que nunca llegaron? La verdad es que el esfuerzo por controlar nos aleja de la realidad, nos impide escuchar lo que la vida está diciendo ahora. E irónicamente, cuanto más intentamos sujetar las riendas, más inestable parece volverse todo. Montaigne nos invita a mirar esta obsesión con ternura y luego soltarla gentilmente. Porque la vida, en su esencia, no es una máquina que operar, es un organismo vivo, lleno de sorpresas, y solo florece para quien tiene el coraje de bailar con lo impredecible. Existe una fuerza invisible que guía silenciosamente muchos de nuestros pasos: el deseo de ser aceptado. Desde la infancia aprendemos que la aprobación es recompensa, una mirada de orgullo, un elogio, un gesto de pertenencia. Y así, poco a poco, construimos nuestra identidad en torno a aquello que agrada a los demás. Pero Michel de Montaigne observó con precisión cortante que este camino lleva a un laberinto interior, pues cuando vivimos en función de la aceptación ajena, perdemos el contacto con lo que es verdaderamente nuestro. Él escribió para entenderse, no para convencer, no buscaba aplausos, sino autenticidad. Y quizás por eso sus textos resuenan tan profundamente hasta hoy, porque Montaigne tuvo el raro coraje de pensar por sí mismo en un mundo que clamaba por conformidad. La búsqueda de validación es sutil, casi imperceptible. Está en la elección de la ropa, en la omisión de una opinión, en la adaptación constante al ambiente. No queremos incomodar, no queremos decepcionar, pero al evitar el malestar del otro, nos colocamos en una cárcel. Y lo más trágico es que esa validación, cuando finalmente llega, no nos satisface, porque no fue dirigida a nuestro verdadero yo,
sino a la máscara que nos pusimos para ser aceptados. Montaigne propone otra vía, conocerse tanto, aceptarse con tanta plenitud, que la opinión de los demás pierde el poder de herir o moldear. Nos invita a preguntarnos, ¿a quién estás intentando agradar y por qué? ¿Cuántas decisiones de tu vida, profesionales, afectivas, existenciales, fueron tomadas por miedo al juicio y no por deseo verdadero? Cuando dejas de buscar aceptación en todas partes, descubres algo raro y precioso, la aceptación de ti mismo. Y a partir de ahí las relaciones se vuelven más honestas, las decisiones más ligeras y la vida más silenciosamente tuya. Contrario a lo que muchos piensan, el desapego no es frialdad, no es indiferencia, apatía o huida de la vida. El desapego es claridad. Es la sabiduría de distinguir entre lo que merece nuestra energía y lo que solo nos consume. Es saber soltar, no porque no nos importa, sino porque ya no vale la pena aferrarse. Michel de Montaigne comprendió esta paradoja con profundidad. Observaba cómo las personas vivían atadas a resultados, expectativas e imágenes idealizadas de sí mismas. Y cómo esto generaba una tensión constante, una ansiedad corrosiva. Él no proponía renunciar a la vida, al contrario, sino vivir con ligereza, actuar con dedicación pero sin obsesión, amar sin posesividad, buscar sin perderse en el camino. En su retiro, Montaigne escribió, no por obligación, sino por curiosidad, no para ser reconocido, sino para comprenderse. Y es en ese espacio de no esfuerzo compulsivo, en ese vacío creativo donde el alma florece. ¿Cuántas veces en tu vida lograste algo justo cuando dejaste de forzar, cuando dejaste de intentar convencer, impresionar, conquistar? Es como si el universo respondiera a la entrega con armonía. Esa es la paradoja del desapego. Cuanto menos necesitas demostrar, más natural se vuelve tu presencia. Cuanto menos intentas controlar, más las cosas se alinean por sí mismas. Y no se trata de suerte, es presencia. Es coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Es el magnetismo de quien no mendiga aceptación porque ya encontró un hogar dentro de sí. Montaigne nos enseña que el desapego es, en realidad, una forma de poder, un poder sereno, silencioso, que no impone, sino que transforma. Cuando sueltas el peso de agradar, de controlar, de parecer perfecto, te vuelves lo suficientemente ligero para caminar con libertad y lo bastante firme para ser quien realmente eres. Montaigne no era una asceta, ni un héroe trágico. Era un hombre profundamente consciente de sus fallos y, quizás por eso, tan sabio. Vivió pérdidas significativas, la muerte de 5 de sus 6 hijos aún en la infancia, el fallecimiento precoz de su mejor amigo Etienne de la Boétie y el colapso político y social de una Francia en guerra civil. El dolor y la desilusión no lo volvieron cínico, lo hicieron más real. En vez de endurecerse, eligió recogerse, dejó la política, se alejó de los cargos de poder y se retiró a su torre, un espacio de silencio, libros y meditación. Allí, entre los corredores de madera y las frases latinas inscritas en el techo de su biblioteca, inició lo que llamaría el estudio de sí mismo, no para exaltarse, sino para aceptarse. En sus ensayos, Montaigne expone su alma con una honestidad rara. Confiesa sus vanidades, sus debilidades, sus miedos, sus incoherencias. Y es justamente esa vulnerabilidad la que lo vuelve universal. Él escribía, no me retrato por completo, solo como me veo en este momento. Esta frase carga una verdad liberadora. Nadie es constante, nadie es perfecto y todo está en movimiento. Aceptar esto es abandonar la armadura. Es dejar de escenificar una versión ideal de uno mismo para, por fin, habitar la propia humanidad. En el mundo actual, donde todos parecen competir por una imagen de éxito, coherencia y perfección, Montaigne surge como un antídoto. Nos recuerda que ser humano es contradecirse, que cambiar de opinión es señal de vida interior y que aceptar la imperfección no nos debilita, nos libera. Al dejar de exigirte un ideal inalcanzable, permites que lo real se manifieste, la ligereza del error, la belleza de la duda, la paz de simplemente ser. Y así, Montaigne nos entrega una de las lecciones más curativas de la filosofía: la sabiduría no nace de la perfección, sino de la intimidad con la propia imperfección. Si hay un campo donde el desapego revela su verdadera fuerza, es en las relaciones humanas.
Montaigne, con su mirada profunda y desilusionada, observó cómo nos volvemos rehenes unos de otros, no por amor verdadero, sino por miedo al rechazo, a la soledad, a no ser suficientes. ¿Cuántas veces has intentado moldear a alguien a tu imagen? ¿Cuántas veces te has frustrado porque el otro no correspondió a una expectativa que tal vez ni siquiera sabía que existía? El filósofo comprendió que el sufrimiento relacional no nace de la diferencia entre las personas, sino de nuestro intento de controlar, retener, corregir. En su obra, escribió con ternura sobre la amistad con la Boétie, una conexión que no exigía, que no cobraba, simplemente era. La amistad libre de posesividad fue para Montaigne una revelación de lo que es posible cuando se ama a alguien sin intentar poseerlo. Nos propone un ideal raro, relaciones basadas en presencia, no en exigencia, en entrega, no en dominio. Y aquí está la paradoja: cuanto más intentas retener a alguien, más escapa. Pero cuanto más permites que el otro sea, más elige permanecer. La libertad en las relaciones no significa ausencia de vínculo, sino la negativa a transformar al otro en un espejo de tus inseguridades. Montaigne nos enseña que el verdadero encuentro entre dos almas ocurre cuando ambas caminan lado a lado, no por obligación, sino por elección. Y esa libertad es magnética. Genera respeto, admiración, profundidad. Atrae no por la fuerza, sino por la ligereza, no por el control, sino por la autenticidad. Pregúntate, ¿cuántas de tus relaciones están basadas en el miedo a perder y no en la alegría de compartir? La respuesta puede doler, pero también puede liberar. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en que algo dentro de nosotros simplemente suelta. No es rendirse, no es debilidad. Es un tipo de sabiduría que no viene de la razón, sino de un agotamiento sagrado. Es el momento en que percibes que no puedes controlarlo todo, que no necesitas probarte constantemente, que cargar con tantas preocupaciones no tiene ningún sentido. Ese momento Montaigne lo conoció bien y es a partir de él que su filosofía florece. La entrega no como renuncia, sino como reconciliación con la vida. Él no proponía pasividad, sino una acción libre de angustia, una vida comprometida pero liberada de garantías. Entendió que hay una paz profunda que solo nace cuando dejamos de resistirnos a la impermanencia del mundo. Y esa paz es revolucionaria, porque al soltar el control, te vuelves más ligero y con esa ligereza ves mejor, actúas con más claridad y te vuelves receptivo a lo inesperado. ¿Qué sucede cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás? Hablas con más verdad. ¿Qué sucede cuando dejas de buscar la perfección? Actúas con más valentía. Y cuando sueltas el miedo a fracasar, abres espacio para crear, amar, vivir. La entrega para Montaigne no era huida, era presencia. Era dejar de guerrear contra la realidad y empezar a bailar con ella. Y aquí está la mayor de las paradojas: cuanto menos intentas controlar la vida, más comienza a alinearse. Tal vez porque en ese estado de rendición finalmente te conviertes en quien eres y el mundo responde a esa verdad con armonía. Montaigne nos dejó un legado silencioso, no de reglas, fórmulas o certezas, sino de una presencia más completa ante la vida. Nos enseñó que la obsesión por el control es lo opuesto a la libertad, que el esfuerzo constante por agradar a otros es el mayor enemigo de la autenticidad y que el miedo a fracasar es muchas veces el único obstáculo real entre nosotros y aquello que deseamos vivir. A lo largo de este viaje, vimos que desapegarse no es abandonar, es confiar, es salir del centro del escenario y permitir que la vida revele su coreografía. Y aquí está el misterio más bello de todos: cuando dejas de preocuparte por lo que no importa, lo que importa comienza a florecer. Cuando sueltas el miedo, viene el coraje. Cuando sueltas la necesidad de demostrar, viene el poder silencioso de simplemente ser. Montaigne no nos pide cambiar el mundo. Nos invita a cambiar la forma en que habitamos en nosotros mismos. Y cuando eso sucede, el mundo a nuestro alrededor también cambia. ¿Y tú, qué sigues sujetando con tanta fuerza que ya ha comenzado a herirte? ¿Qué podría pasar si, por un momento, simplemente soltaras? Comparte en los comentarios una experiencia tuya con el desapego, con el acto de dejar ir. Quizás, al contar tu historia, ayudes a otras personas.